Viernes 29 de septiembre del año 2023 y esta noche nos acompaña el abogado Freddy Ronzurita. Vamos a estar tratando el tema de la violencia de género en el país. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas noches, bienvenido a Canal 9 Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Abogado, una de las situaciones que hemos podido ver en los últimos tiempos y es que el respeto sobre todo al género y a toda esta situación que se está dando desde su perspectiva o punto de vista, los casos que usted lleva, ¿ha mejorado esta situación o solamente ha sido una pantalla y las agresiones, la violencia continúa de manera desmedida? A ver, bueno, primero tenemos que llegar a conceptualizar qué es violencia de género. La gente piensa que tan solo es a la que se establece hacia la mujer. También se puede establecer efectivamente también la violencia hacia el hombre, hacia grupos nuevos determinados dentro de la sociedad, como son los grupos LGBTI, son grupos determinados como causas como vulnerables. Ahora bien, uno de los aspectos primordiales es que la violencia, aun cuando existen varias normas, reglas, leyes, prohibiciones, sigue en aumento. La sociedad como tal tiene un sinnúmero de problemas con relación a su desarrollo familiar y asimismo acerca de la interacción que se hace entre particulares. No nos olvidemos que la violencia no solo atañe al círculo familiar, sino también a todas las estructuras en las que se desenvuelva una persona y pueda llegar a cargar, en este caso, una violencia sistemática, como por ejemplo en el caso de las mujeres. Ahora bien, ustedes podrán establecer en uno de los últimos casos que nosotros tuvimos de violencia de género, fue el caso de una de las vocales del Consejo de la Judicatura, donde se estableció un tipo de violencia política. También hay la violencia intrafamiliar, la misandria, que es efectivamente el odio que se tiene hacia el género masculino, y también la misoginia, que es el tema del odio hacia el género femenino. Todos estos parámetros permiten establecer nuevas reglas que tienen que llegar a ahondarse por parte de las políticas públicas y también acerca del desarrollo moral, educativo que debemos tener dentro de la formación académica y asimismo dentro de la formación familiar. Bueno, sabemos que nuestra sociedad nace desde el núcleo familiar, ¿verdad? Pero también tiene contacto tanto en las escuelas, en las universidades, en el trabajo. Dentro de este círculo social o grupo que se mueve, ¿dónde se ve más esta violencia de género? ¿En los hogares o fuera de ellos? Bueno, realmente es preocupante los índices que podemos observar acerca de la violencia dentro del círculo familiar, es bastante alto. Y ahora ya existe lo que se llama la violencia correlacionada, o asimismo que se encuentra simétrica entre hombre y mujer, es decir, ya no solo es el hombre el que permite violentar a la mujer, sino también hay una sistematización de la violencia de la mujer hacia el hombre, en un sinnúmero de aspectos. Aspectos que tal vez no tienen que ver con la fuerza física, pero sí acerca de violencia psicológica, triangulación, mimetización, por lo que se ha puesto realmente ahora como una moda, como un tipo de un estereotipo, un sinnúmero de actividades que pueden llegar a causar un detrimento en el desarrollo del varón dentro del círculo familiar. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo clarísimo. Ahora acerca de la violencia patrimonial que se tiene por parte de la mujer hacia el hombre y viceversa. ¿Por qué razón? Porque si el hombre no tiene un cierto tipo de cargo, no tiene cierto estipendio económico para poder aportar al hogar, la mujer ahora ya tiene este tipo de violencia patrimonial que se hace indicando de que no sirve para nada o amenazándole con el abandono. Es lo mismo que pasa con un hombre pudiente, con una mujer que en este caso no puede llegar a tener un desarrollo adecuado y se tiene un condicionante, un chantaje para que pueda mantenerse dentro de la relación familiar. Esto ha disminuido con el tiempo. Ahora vemos otro tipo de estereotipos de violencia. Y esto tiene mucho que ver también con el último censo poblacional, donde se menciona que ha incrementado como cabeza de hogar a la mujer, según lo que usted manifestaba, ¿verdad? Totalmente. Ahora tenemos un sinnúmero de actividades que puede realizar
la mujer, que pueden ser profesionales, que pueden ser técnicas, o que pueden ser ahora ya hasta determinadas dentro de la sociedad y aceptadas, como es el trabajo en OnlyFans, el trabajo que ya no tiene una simetría dentro de la sociedad, sino que es una nueva clase de trabajo, pero que se está realizando bastante, y que eso es lo que se puede observar dentro del círculo familiar, y por eso es que ahora puede existir un sinnúmero de violencia ejercida por parte de la mujer hacia el hombre, y también que sea simétrica, es decir, correlacionada entre los dos. ¿Por qué? El hombre y la mujer han perdido el tema del destino de hacia dónde quieren ir. Ya no se ponen de acuerdo, las primeras peleas que tienen ya permiten el tema de un divorcio, y eso hace que realmente la sociedad se empiece a desintegrar. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos primordiales es tener la base sólida, como dice la ley, para que pueda tener una célula de la sociedad, que es la familia. Freddy, en el caso de que sea hombre o mujer que esté sufriendo una agresión psicológica, es decir, nunca ha sufrido un maltrato físico, todo ha sido psicológico y se acerca ante usted, ¿cuáles serían las pruebas? ¿Cómo lo contempla la normativa ecuatoriana? ¿Usted cómo prueba que esa persona está siendo agredida psicológicamente? A ver, primero tenemos que llegar a ver que para que exista una violencia tiene que ser sistemática para que pueda crear una afectación emocional. Y eso se hace por medio de pericias, ¿no? De experticias técnicas o científicas que se hacen con un perito acreditado por el Consejo de la Judicatura. También pueden haber alteraciones emocionales producto de una discusión o producto efectivamente de cierto tipo de actividades. Lo que tenemos que llegar nosotros a entender es que la violencia puede llegar a superarse dentro de un círculo, dentro de una familia, pero esto se puede hacer por medio de terapia. La ley lo que nos establece son medidas de protección preventivas y también medidas de protección reactivas. Ejemplo, en caso de que queramos prevenir la violencia, existen las medidas de protección como la boleta de auxilio, la prohibición de realizar actos de intimidación por parte del agresor, asimismo la prohibición de acercamiento. Hay un sinnúmero de medidas que pueden ser otorgadas por los entes administrativos o por los entes judiciales. Entonces, al momento en que tú sientes que realmente eres víctima ya de violencia sistemática o de violencia patrimonial, de violencia psicológica, de violencia física, tienes que pedir auxilio a las autoridades. Pedir que de alguna manera se empiece a tutelar tu integridad para que no pueda llegar a sobrepasar y podamos tener después realmente una desgracia dentro del círculo de familia. Porque cuando no existe una empatía entre la mujer y el hombre, puede llegar realmente a existir una desgracia que puede terminar en el hospital, en el cementerio o en la cárcel. Y en el caso de las familias que se separan y uno de los padres no deja ver al menor, al otro padre, ¿verdad? En ese caso, ¿está existiendo una violencia contra el menor o contra el padre que no puede ver a su hijo? Pero por supuesto, imagínense, hacer el tema de un chantaje por medio de la permanencia, a veces de la familia, es decir, la mujer en muchas ocasiones le dice, mira, tú vas a poder verle a tu hijo siempre y cuando estés conmigo. Y si no estás conmigo, no te lo voy a dejar ver. O viceversa. Sobre esta base ya existen víctimas colaterales que son los menores de edad. Pero también el padre de familia o la persona que en este caso no puede tener una permanencia, una comunicación con su hijo, sufre. Y tiene un sufrimiento que es dado por parte de un tercero. Pero también podemos llegar a hacer un análisis que la justicia tutela la forma en la que puede llegar a tener una comunicación con el menor y asimismo visitas constantes. Sin embargo, como estamos dentro de una sociedad donde ya no hay un orden entre la empatía que se debe tener entre padres de familia o asimismo como pareja, puede llegar realmente a existir este tipo de actividades que tienen que batallarse y asimismo restringirse. Freddy, en el caso y según su experiencia, ¿cuál es la agresión más frecuente que se ve en nuestra sociedad? Bueno, primero dentro de la psicología natural se establece que todas las parejas pueden tener un círculo de violencia, pero la violencia normalmente tiene que decrecer, no aumentar. Porque a veces cuando tú empiezas una relación sentimental,
normalmente tienes ideas distintas que pueden en algún momento llegar a chocar. Pero ahí es donde empieza el diálogo, se puede llegar a tener acuerdos y ahí es donde las relaciones se vuelven fuertes y se vuelven sumamente sanas. Cuando la violencia empieza a crecer, hay que separarse. Cuando existe efectivamente este tipo de violencia, la que es más común es la violencia psicológica. Ya no es tanto la violencia física como era anteriormente establecida en nuestra ley. Ahora la violencia psicológica se hace de varias formas. Como lo dije, por medio de la triangulación, por medio de la mimetización, por medio de ignorar a la otra persona con la que estás conviviendo, o hacer efectivamente un sinnúmero de actividades que causan un detrimento. ¿En qué? En tu integridad psicológica. Y ahí es donde las personas tienen que pedir ayuda, porque como lo dije anteriormente, o se puede terminar en una desgracia, o tanto en la cárcel, en un hospital, o Dios no quiera, en un cementerio. Bueno, y para aquello necesitamos entonces la prevención, ¿verdad? Formar desde pequeño a los chicos. ¿Usted cree que es conveniente entonces que dentro de los planteles educativos se dé algo de moral, de respeto y toda esta situación y no aplicarla directamente como lo tenemos ahora en la normativa, en la Constitución de la República, sino desde antes? O sea, cambiar la malla curricular en este sentido. Bueno, uno de los aspectos primordiales que ahora se tiene que llegar a abordar es fomentar, fortalecer la familia. Esa es la parte importante. Fortalecer una comunicación asertiva entre padres con hijos. Indicar qué es lo que se puede permitir dentro de una actividad emocional, de una actividad sentimental, de una actividad sexual, que sea por medio del consentimiento. ¿De qué forma se puede establecer la comunicación? Es sumamente importante. ¿Y hasta qué punto uno puede llegar a permitir cierto tipo de actividades o de conductas? Si esto no se da, empezamos a hacer que los menores puedan llegar a considerar que eso es algo normal dentro de la sociedad. Y eso es lo que hace que efectivamente después tengamos tantas tasas ahora de lesiones dentro de violencia intrafamiliar, de violencia psicológica o también de los femicidios que efectivamente se pueden llegar a observar. No nos olvidemos además que ahora la violencia ha aumentado entre mujeres, y eso no me refiero a acerca de una condición de elección sexual o demás, o de género, sino más bien acerca de cómo pueden llegar a realizarse actividades en contra de un grupo vulnerable por medio de la misma mujer, en la misma condición de mujer, es decir, entre el propio género. Freddy, eso es algo que ha aumentado y que tiene que llegar a eliminarse. Freddy, antes de despedirnos, en el caso de que una persona, sea hombre o mujer, esté sufriendo alguna agresión física tanto en su lugar de estudio o en su lugar de trabajo, ¿qué les recomiendas que deben de hacer? Bueno, primero no nos olvidemos que lo que nos dice la Constitución y también la ley de la materia, que es la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, te establece un sinnúmero de actividades de protección. Como primer punto, puedes ir a un ente administrativo, un teniente político, llamar al 911 o ir efectivamente ante una comisaría de la mujer, que ahora ya son los juzgados de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, y pedir ayuda, pedir medidas de protección. Lo importante aquí es que la gente acepte cuáles son los rasgos de violencia, cuáles son las actividades de violencia, sea dada por parte de la mujer o sea dada por parte del hombre. Porque el problema es que empezamos a establecer que solo esta condición de violencia la genera el hombre. Pero realmente, en base a las tasas que usted puede observar, la mujer ahora es uno de los patrones de actividad más grande dentro del detrimento a la integridad psicológica de la persona. ¿Y no cree que es una discriminación por parte del Estado ponerle el nombre de mujer y núcleo familiar? Totalmente, totalmente. Desde ahí, yo quisiera hacerle una pregunta a usted. ¿Cuántos parques del hombre existen? No hay. ¿Cuántos es el parque de la mujer? La ley se llama la Ley de Erradicación de Violencia contra la Mujer y los miembros del núcleo familiar. Sobre esa base debemos empezar con la igualdad y mirar que tanto el hombre como la mujer estamos en la misma lucha, pero la lucha es del respeto recíproco. Y asimismo, no realizar condicionantes de violencia ni por el uno ni por el otro, y vivir armónico. Abogado, queremos agradecerle su aporte a la sociedad con esta entrevista. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Una buena noche. Saludos con todos. Esta noche nos acompañó el abogado Freddy Ron Zurita
hablando de este tema tan importante de nuestra sociedad. Recordemos que muchas de las cosas que estamos viviendo actualmente, o por no decir todas, nacen de aquí, del núcleo familiar. Nace de ese trato, de ese respeto que debemos de tener para con la otra persona. Vamos a una pausa publicitaria, ya al volver.